Es Guardiola el que golpea. ¡Gol! ¡Gol del Barça! Ha marcado Guardiola el 0-2 para el Barcelona. Jarro de agua fría para los florentinos. Personne ne peut dire que Pep Guardiola était un mauvais footballeur. Personne, excepté lui-même, bien sûr. Era centrocampista, lentote, no tenía tiro, no tenía dribbling, un juego aéreo pobre, no era rápido. En effet, le brillant directeur technique catalan est connu pour être très critique. Et en premier lieu envers lui-même. Yo a veces me veo algún partido de época y digo, y ahora no jugaría ni... Mais aussi avec quiconque qui le croise. Yo cuando me veo en la vida real, no tengo nivel para jugar el Barça o el Madrid, pero me veo los vídeos y digo, tan mal lo hago también. Pero esto es son razones, muy mal lo hago. Cuando te ve... Sí, juegas fatal. No, te hablo en serio, te he visto con vídeo y juegas muy mal. Ah, que me estás diciendo a mí que... Sí, a ti. Josep Guardiola était un enfant excessivement curieux et un fan de football invétéré depuis le berceau. Il est arrivé à la Masia à l'âge de 13 ans et a toujours joué dans les équipes secondaires du club, jusqu'en 1990 où pour la première fois Johan Cruyff l'a choisi pour jouer en tant que défenseur central dans la première équipe. Soy un jugador que juega en el medio campo, en la posición de 4 o de 6 y sobre todo soy más bien técnico y que sobre todo intento jugar muy fácil, sobre todo no complicarse nada la vida. Como jugador tengo un entrenador en cancha con inteligencia, sobre todo en moverse dentro del campo de juego, generaba sin desplazarse mucho, evitaba mucho o retenía mucho el juego del rival, la misma entusiasmo que a veces expresaba Guardiola en los entrenamientos o sobre todo en los partidos, a veces generaba un poco de fastidio porque el técnico muchas veces le decía que se dedicara a jugar y no a dirigir. Ya, pero eso te dejaba claramente que ya había un potencial de entrenador. Dès lors, Pep est devenu le chef d'orchestre de son équipe appelée la Dream Team, se démarquant par sa vision de jeu extraordinaire et son leadership naturel. Il avait devant lui une belle promesse d'avenir quant à ce qui se passerait une fois qu'il aurait pris sa retraite en tant que footballeur professionnel. Soy ni mejor ni peor que otros entrenadores y hay muchos otros capacitados para estar en este lugar, simplemente ellos me han escogido a mí. Adelante, no tengo miedo ni estoy asustado para el reto, lo cojo con mucha ilusión. Le reste, nous le savons tous très bien, appartient à l'histoire. Une fois aux commandes, Pep n'a pas suivi la lignée de Deco et Ronaldinho dans l'équipe. Cependant, dès sa première saison en tant que directeur technique, il remporte la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des Champions, élevant Barcelone au titre de premier club espagnol à atteindre la triple consécration. Sa façon de diriger son équipe lui a permis de s'imposer avec souvent plus de 5 buts dans le même match, et ce, à des dizaines de rivaux. Et puis, il a battu le record du plus grand nombre de points réalisés par un club, les victoires valant 3 points chacune. Folie totale. Guardiola consiguió todo tipo de éxitos muy rápidamente. Además, su primera temporada con el FC Barcelona, ganando los 6 títulos y después lo mantuvo durante algunos años y creó una tendencia, ¿no? A partir de ahí muchos otros entrenadores quisieron copiar la forma de trabajar de Guardiola y para mí es uno de los, si no el mejor, uno de los 3 mejores entrenadores del mundo y se mantiene ahí arriba desde que empezó, ¿no? Y eso tiene muchísimo mérito. Repito, un genio y creó tendencia. Et pour ceux qui disent que rien n'aurait été pareil sans les joueurs stars qu'il avait dans cette équipe extraordinaire, Pep a la réponse parfaite. I'm completely agree with them. Completely agree with them.